A nuestra conferencia, a nuestra conferencia de este seminario que tiene que ver con el proceso investigativo, la importancia y trascendencia de los planteamientos en este proceso de formación. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, el acompañamiento que se nos ha venido haciendo cada uno de los semestres y oportunidades para avanzar en la formulación de estos planteamientos, hemos pedido una vez más al doctor Napoleón Murcia nos acompañara desde su experiencia como investigador y como acompañante en este camino para estas perspectivas un poco desde la investigación situada. Me permito presentar un resumen de su historia académica. Nuestro querido compañero es postdoctorado en Narrativa y Ciencia de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad de Córdoba, doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales CINDE y de la maestría en Ciencias en la Universidad de Caldas. También de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Se desempeña, acompaña un proceso en la Universidad de Caldas, en este momento está gozando de su buen retiro como pensionado de esta institución, y además él es invitado en diversos doctorados en Ciencias de la Educación en Colombia, incluyendo la Universidad de Magdalena, del Cauca, la Colombiana, la Francisco de Paula Santander. Nuestro querido compañero Napoleón lidera una línea de investigación en educación y vida cotidiana y además el grupo de investigación de la Universidad de Caldas Mundo Simbólico. Es líder de la red Escuela Dinámica por la Paz e integrante de la red iberoamericana de imaginarios y representaciones sociales. Su vasta producción incluye obras recientes como El Otro, Entre el Decir y lo Dicho en Educación, la investigación situada, consolidándose como una figura clave este investigador en el campo educativo. Quiero decir un poco más en la confianza, pues que durante su trayecto de acompañamiento en la universidad, trabajó mucho con las distintas universidades del país en esta red dinámica por la paz. Pero además convocó mucho tiempo y lo sigue convocando a los encuentros de grupos de investigación en relación con estos temas de investigación cualitativa, situada, perspectivas más bien propositivas que tienen que ver más que con la investigación tradicional, con aquellas proposiciones para los distintos campos. Nos hablará ahorita de los imaginarios, de las representaciones, bueno, de todo ese transcurrir. Sin más, quiero decir que es una persona muy sensible al acompañamiento en todas estas propuestas, exigente desde luego con los avances en cada uno de los procesos, y le motiva mucho el compromiso que se asume en estos procesos de investigación. Sin más, muchísimas gracias, ofreciendo anticipadamente las disculpas por las circunstancias de iniciación. Muchas gracias, querido. Bueno, muy bien. ¿Me escuchas, Nubia, ahí? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nubia. Muchas gracias a todos y todas por darme esta posibilidad. No sé si está ya, estoy compartiendo ya pantalla. Sí, señor, perfectamente. Investigar, investigando. Perfecto, bueno. Espérenme un segundito a ver qué pasó acá. Mostrar pantalla, bueno. Listo. Bueno, muchachos, muchachas, lo que voy a mostrarles hoy básicamente tiene que ver con un proceso que hace bastante tiempo comenzamos con un equipo de investigación. Estoy hablando más o menos desde el 2002, cuando comenzamos a desarrollar algo relacionado con la investigación social.
nos llevó de alguna manera a plantearnos muchísimas dudas respecto de la forma como está desarrollando la investigación, sobre todo en Colombia, a nivel de la escuela, en el marco específicamente del interés particular que se asume debe trabajarse en los procesos educacionales en las escuelas de todo nivel, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de escuela, pues estamos hablando de una especie de escuela grande, de ese escenario simbólico donde tiene objeto el acto educativo, no importa en qué lugar, no importa en qué momento, tiene objeto ese acto que desarrolla cualquier persona que esté dispuesta a enseñar, y asume esa persona o personas que estén dispuestas a aprender, ¿cierto? Entonces hablamos de escuela en adelante, entendiendo que los escenarios donde tiene objeto el acto educativo son muchísimos. La casa, la calle, pues, la misma institución delimitada por las paredes que nos han ubicado históricamente como escuela. Ahí tiene cabida un acto supremamente clave y es la investigación social, ¿cierto? Un poco sobre eso es que vamos a hablar. Estoy viendo es que no me cambia la diapositiva. Vamos a ver qué hago aquí. Supone que debería. Permítanme un segundito. Yo veo acá qué pasa con esto. Bueno, dígame si pasó la diapositiva, por favor. Sí, señor, perfectamente. Bueno, perfecto. Yo quiero arrancar con este pensamiento de Cornelius Castoriadis, que me parece que es clave para entender el asunto de la investigación. Pensar no consiste en salir de la caverna, ni reemplazar la incertidumbre en las sombras por los contornos recordados de las cosas mismas, la claridad vacilante de una llama por la luz del verdadero sol. Consiste en entrar en el laberinto, consiste en perderse en las galerías que solo existen en la medida en que las cavamos incansablemente, fisuras transitables en la pared. Pensar, investigar en realidad es pensar, ¿cierto? Investigar la escuela, investigar los fenómenos de la escuela, es pensarnos nosotros mismos también como actores sociales de la escuela, pero también pensar otros escenarios, pensar otros actores sociales, pero de todas maneras es pensarnos, ¿cierto? Por eso acudo un poco a este llamado de Castoriadis, porque en los mitos de la caverna lo que se nos dice es todo lo contrario, ¿cierto? O sea, pareciera que el pensar ya estuviese definido por un universal. Pareciera que el pensar ya estuviese definido por una historia, pero resulta que los asuntos que tenemos que pensar en la escuela apenas comienzan a darse. La escuela es una caverna muy, muy amplia, donde hay miles de socavones en los cuales nosotros podemos profundizar. Pero claro, cada socavón que nosotros profundizamos en el proceso de investigación implica una particularidad. Por eso las investigaciones significan en sí mismo pensar la escuela de forma diferente, ¿cierto? ¿Acaso escribo ahí, investigar es encontrar salidas definitivas a las inquietudes sobre las realidades sociales que tenemos en la escuela? Pues nosotros sabemos que en realidad
las fisuras que transitamos o las fisuras que incluso nosotros mismos realizamos en las paredes de la caverna escolar, nos ayudan a tener algunas claridades, pero para nada solucionan el problema definitivo de la escuela, o los problemas, las problemáticas definitivas de la escuela. Castoriadis diría que no es saliendo de la caverna como encontramos la respuesta, sino adentrándose en esa caverna para buscar fisuras en las paredes. Y si no encontramos fisuras en las paredes, pues entonces nosotros tenemos que cavarlas, ¿cierto? Tenemos que comenzar a generar esas fisuras. Un poco lo que yo estoy mostrando con el texto que tuvieron la posibilidad de leer de la investigación situada, era generar alguna fisura, digamos, en la caverna del mundo social visto en la escuela, para intentar acceder a de una forma particular que en el marco de los estudios que hicimos, sobre todo relativos a la paz, nos llevaron a comprender un poco. ¿Cómo buscar esas fisuras en las profundidades de los imaginarios sociales, en la profundidad de las cosas mismas? Es la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos como investigadores, ¿cierto? Investigar no es aplicar un método, ¿cierto? Un método yo lo puedo aplicar sin mucha dificultad para solucionar cualquier problema técnico. Un método lo tengo que aplicar necesariamente para solucionar los problemas que cotidianamente se me presentan. A veces yo no soy consciente del método que utilizo, pero siempre recurro a un método para solucionar este tipo de problemas. El gran lío, digamos, que tenemos cuando investigamos la escuela es que no se soluciona el problema o los problemas de la escuela de cualquier manera, porque la escuela no es un huequito, ¿cierto?, abierto en el socavón, sino que el socavón mismo, ¿cierto? Es muy grande y hay muchísimas fisuras que nosotros podemos encontrar ahí. Tenemos que estudiar cada una de esas fisuras, tenemos que seguir las huellas de esas fisuras. Y en la escuela hay huellas que nosotros podríamos seguir desde muchas perspectivas, por ejemplo, huellas literarias en términos de aprendizajes de la literatura, en términos de aprendizaje de la lengua, en términos de aprendizaje de los idiomas o enseñanza de cada uno de estos aspectos. En la forma como los niños se comportan en la escuela, ¿cierto? Es otra opción para investigar en la escuela, pero también las relaciones que tiene la escuela con el ambiente, ¿cierto? La escuela con lo que es propia de las particularidades territoriales, ¿no? Cuando yo hablo de las particularidades territoriales, estoy diciendo que la escuela es situada, o sea, la escuela no es una escuela universal. La escuela es la escuela del campo, es la escuela del barrio pobre, es la escuela del barrio rico, es la escuela del escenario de guerra o el escenario de paz, o sea, son miles las escuelas que tenemos que precisar en Colombia, y por eso tenemos que caminar en esas hondonadas que la escuela nos presenta para poderla comprender y poder entender qué es lo que realmente nosotros necesitamos hacer para transformarla, y ese problema que hemos detectado, ¿desde dónde lo vamos a asumir? ¿Cierto? Yo en la escuela puedo hacer estudios que tienen que ver con lo meramente funcional del universo, con lo incívico, diría Castoriadis, ¿cierto? Con eso que la historia nos ha permitido juntar numéricamente. Pero también en la escuela puedo hacer estudios que tienen que ver con otras cosas, ¿cierto? Con el ser humano, desde las particularidades biológicas del ser humano, ¿cierto? Hasta las particularidades que eso biológico exploran o generan más bien en términos de las otras personas, en términos del mundo mismo, etc. Por eso entonces básicamente lo que nosotros exploramos en la escuela no es cualquier dimensión,
sino que fundamentalmente es la dimensión simbólica, ¿cierto? La dimensión simbólica define el mundo desde su significación, permite dar sentido, intencionalidad y propósito. Yo quiero hacer, antes de hablar de la investigación como tal, bueno, si quiere el método, pero sobre todo el problema de investigación, quiero hablar un poco sobre las diferencias que hay en esas dimensiones. Miren ustedes, ¿qué es lo que nos hace, por ejemplo, diferentes de los animales, ¿cierto? Nosotros compartimos desde la neurociencia el genoma con los animales, ¿cierto? Oiga, el 99% del genoma lo compartimos, por ejemplo, con los chimpancés. O sea, la diferencia es solamente el 1% de nuestro genoma. Con los gatos compartimos un 90 o un 90%. Con cualquier mosquita estamos compartiendo más del 70% del genoma humano. Entonces la pregunta que uno básicamente haría es ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Si somos tan próximos, por ejemplo, al chimpancé. Antes se consideraba que lo que nos hacía humanos era la dimensión, digamos, del cerebro. Resulta de que a su derecha tenemos un cerebro de un delfín y a la izquierda un cerebro humano. Como vamos ahí, es más grande el cerebro del delfín. Y el cerebro del delfín tiene una particularidad que incluso es superior a la del cerebro humano, y es que puede separar los dos hemisferios. Y cuando él separa los dos hemisferios, puede quedarse en un sistema de hibernación por mucho tiempo, ¿cierto? Sin generar gastos energéticos ni nada de esas cosas. Parece ser entonces que la diferencia entre el cerebro humano y el cerebro animal no está en el tamaño, sino en realidad en la cantidad de interconexiones neuronales. Pero ¿cómo se forman las interconexiones neuronales? ¿Cierto? La pregunta que desde tiempos de aparición de la filosofía con los primeros grandes filósofos de la historia se hacían era: ¿nosotros nacemos humanos o nos llegamos a ser humanos? Pues justamente la capacidad que tenemos de interacción con el mundo, la capacidad que tenemos de interacción con las personas, las experiencias que tenemos, que la vida nos da, es la que permite justamente las interconexiones nerviosas. Pero hay una cosa, y es que esas interconexiones nerviosas no son de cualquier forma, porque los animales también tendrían entonces esa capacidad de relación con el mundo, sino que cada interconexión nerviosa en el ser humano se constituye en el marco de una particularidad, es su capacidad simbólica. Los únicos que tenemos la posibilidad de generar simbólicos y por tanto somos absolutamente creativos somos los seres humanos, ¿cierto? Es justamente lo que nos hace diferentes. Miren ustedes las características de un cuerpo humano, compartimos esas características, hacemos figuras con ese cuerpo humano, pero los animales también hacen figuras, ¿cierto? Con el cuerpo humano. Con su cuerpo compartimos habilidades motrices con los animales, ¿cierto? E incluso tenemos como algunas particulares a nivel biomecánico que son muy similares, ¿no? Miren ustedes, esas 4 imágenes nos muestran básicamente cómo los comportamientos biomecánicos tienden a ser similares. Esta también, bueno, los animales también puede ser que juegan y tienen algún grado de diversión. Entonces sigue la gran pregunta, bueno, y si es así, entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Cierto? Pero mire, cada cosa que nosotros hacemos, la hacemos con una intencionalidad, ¿cierto? Las cavernas posibles que podemos
obscultar, digamos, con la investigación social en la escuela son esas cavernas que nos llevan justamente a reconocernos, a reconocer al otro, a reconocernos nosotros en el mundo del otro, a reconocer el mundo que nos rodea. Y Levinas diría, en consideración a eso, a ser de alguna manera responsables del otro, ¿cierto? La lógica de la alteridad en Levinas básicamente consiste en eso, ¿cierto? Hasta donde yo soy capaz de reconocerme en el mundo, quién soy, qué hago, para dónde voy, y en esas preguntas, ¿quién es el otro? ¿Quién es la otra? ¿Qué responsabilidad tengo yo con el otro y con la otra? ¿No? Parece ser que el máximo don que nos dio la humanidad, la humanización de la vida, fue justamente asumir al otro como nuestra responsabilidad, ¿cierto? Muchas religiones, como sabemos, se han basado en eso para definir grandes ejemplos, como en el caso del catolicismo con Cristo, que dio la vida entendiendo que soy responsable del otro, así no lo conozca, etcétera, etcétera. Por eso entonces, cuando hablamos de investigar el mundo social en la escuela en sí misma es un mundo social, tenemos que aprender y desprender. Desprendernos de ciertos preconceptos para poder entonces reeducar otras formas de ser en el mundo, educar la escucha, escuchar de otra forma, educar la mirada, mirar de otra forma. ¿Por qué digo de otra forma? Porque lo que la vida nos ha enseñado es que desde que nacemos nos enseñan a ver el mundo de una forma, ¿cierto? Y no de otra forma. Que la base fundamental de lo simbólico es ver el mundo de otra forma. Cuando nacemos, a nosotros nos enseñan a escuchar de una forma, nos enseñan a ver el mundo de una forma desde que nacemos, ¿cierto? ¿Qué es lo bonito, lo feo, lo blanco, lo negro? Y en términos de eso, de esa educación que debemos rechazar y que debemos acoger. El mundo del tacto, por ejemplo, ¿cierto? Nos desarrollan ciertos elementos o ciertas particularidades desde que nacemos, el gusto a las cosas. Pero sobre todo a mí me parece que es como educar estos dos elementos que tienen que ver fundamentalmente con lo simbólico, es educar la percepción y educar las emociones, ¿cierto? Las emociones, esas dos características son supremamente claves para desarrollar un proceso de investigación que implica justamente ese cuento de seguir la huella. Bueno, muy bien. Esta era una charla inicial como para mostrarles a ustedes cómo esos aspectos fundamentales que nos hacen humanos son básicamente los que definen los objetos de investigación posibles, ¿cierto? Permíteme, a ver, vamos a seguir con otro cuentito. Bueno, si hay alguna inquietud hasta ahí, con mucho gusto. ¿Alguna inquietud, comentario? Recuerden, muchachos, entendamos esto, porque ya voy a entrar así en el proyecto de investigación. Lo más importante en una investigación, en realidad lo más importante en una investigación es comprender la naturaleza del objeto discursivo donde yo voy a situar mi investigación, ¿cierto? Hablo de objeto discursivo desde la perspectiva Foucaultiana, o sea, son esos objetos que configuramos en el marco de la historia y la tradición. Los objetos discursivos son esos objetos que nosotros vamos construyendo progresivamente a partir de, dice Foucault, que hablamos, escribimos, decimos sobre ese objeto hasta que le damos, digamos, una especie de objetivación, ¿cierto?
de tal suerte que cuando hablamos de ese objeto, ya la mayoría de quienes compartimos un mundo simbólico lo asumimos de la misma forma. Por ejemplo, yo les digo, el objeto discursivo, enseñanza de la lengua materna, ¿cierto? O sea, para todos más o menos los que compartimos un simbólico similar, tenemos similares formas de asumir qué es la enseñanza de la lengua materna, a qué se refiere eso, ¿cierto? O cuando yo hablo, por ejemplo, de las didácticas situadas, ¿cierto? Si compartimos lo simbólico de lo situado, pues básicamente tendremos que tener como similares significaciones, ¿cierto? Entonces, mire que esos objetos nosotros los vamos construyendo a partir fundamentalmente del discurso. Los objetos que trabajamos en la investigación social, todos son objetos discursivos, ¿cierto? Todos son objetos discursivos. Cuando yo no tengo claro ni siquiera el objeto discursivo donde voy a hacer mi investigación, difícilmente voy a ver o puedo hablar de un problema de investigación. Cuando yo no tengo claro cuál es el objeto discursivo en el cual voy a situar mi problema, difícilmente puedo decir que la naturaleza del objeto discursivo es esta o aquella. Recuerden ustedes lo que acabo de mencionar en términos de seguir la huella, de explorar en las diferentes fisuras que hay en la caverna de lo educativo, ¿cierto? Explorar. Lo primero que nosotros tendremos que hacer entonces en un proyecto de investigación es explorar nuestro objeto discursivo. Primero, obviamente, definirlo y después explorarlo. Porque es que los objetos discursivos, como son construidos por nosotros mismos, entonces tienen diferentes perspectivas, Y esas perspectivas obviamente están definidas en la lógica epistemológica, en la lógica ontológica, ¿cierto? Y también obviamente desde ahí en la lógica metodológica, porque por eso es tan importante saber desde dónde yo asumo mi objeto discursivo, porque es que la lógica ontológica que habla sobre la naturaleza de los objetos, ¿cierto? En este caso, los objetos concretamente discursivos, es la que me define la lógica epistemológica, o sea, el cómo genero conocimiento válido, que es lo epistemológico, ¿cierto? O sea, si un objeto discursivo lo asumo yo, voy a tomar un ejemplo cualquiera, ¿cierto? La enseñanza del inglés. Si yo asumo que la enseñanza del inglés es una perspectiva meramente psicológica, ¿cierto? O sea, ahí estoy tomando partido en términos de dónde voy a asumir la enseñanza, ¿cierto? De dónde van a asumir la enseñanza. En consideración a eso, si yo digo la enseñanza es un fenómeno fundamentalmente o estrictamente psicológico, de orden psicológico, quiere decir entonces que el método válido para poder hacer investigación sobre la enseñanza en ese caso particular, miren ustedes, ya agarré el desde dónde, que es desde lo psicológico que vería la enseñanza de la ley, del inglés. El método tiene que ver es con los métodos psicológicos, porque es que si mi fenómeno, ¿cierto? Mi problema de investigación se ubica en el marco de lo psicológico, pues la única forma que hay que investigarlo es desde lo psicológico. Y entonces los métodos, o sea, la lógica metodológica tendría que responder a esa lógica epistemológica y ontológica. Esa es la coherencia que uno busca regularmente en los proyectos de tesis doctorales, ¿cierto? La coherencia entre la perspectiva ontológica, o sea, el desde dónde yo me paro para estudiar, ¿cierto? Mi objeto discursivo. La coherencia entre esa perspectiva, la perspectiva epistemológica, o sea, la validez que tienen el conjunto de herramientas que yo voy a utilizar para estudiar ese fenómeno desde la perspectiva ontológica que definí. Y ahora sí, el método que es adecuado. Plantear un problema
no es una cosa sencilla, pero lo más difícil de plantear un problema es entender eso que acabo de decir, ¿cierto? O sea, es entender la racionalidad desde la cual yo voy a asumir mi objeto discursivo, la racionalidad. Ahora, yo también puedo asumir el asunto de la enseñanza del inglés no es de la perspectiva psicológica, sino que yo puedo decir, yo me voy a parar en la definición de este proceso, de este objeto discursivo en una racionalidad social. O sea, eso querría decir entonces que la construcción que yo le voy a dar a mi objeto discursivo va a ser una construcción fundamentalmente social. O sea, que la enseñanza del inglés no depende mucho de lo psicológico. Posiblemente, si yo soy extremista, diría no depende de lo psicológico, sino que depende fundamentalmente de lo social. Es otra racionalidad, es un desde dónde teórico diferente. Entonces, el método o los métodos, ¿cierto? Los argumentos metodológicos que yo utilizaría serían aquellos argumentos que tienen que ver con lo social, porque la ontología la definí de lo social, la ontología de mi objeto discursivo. Entonces, el método o los métodos que utilice tienen que ver con métodos sociales, ¿cierto? Yo no puedo decir que mi perspectiva, perspectiva ontológica para la enseñanza del inglés es social y después aplicar un test, ¿cierto? Que evalúe lo psicológico porque habría incoherencia en términos de los procesos que acabo de mencionar. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿cierto? ¿Tienen claridad ustedes de su objeto discursivo donde se sitúa su problema de investigación? La primera inquietud. La segunda inquietud. Disculpa. Entonces, Listo, doctor. Ahora poner en sería- pantalla completa y ya. Sí, ya. Listo, doc, perfecto. Ya su merced puede continuar. Bueno, muchachos, mire, voy a retomar esta última parte, ¿cierto? Sí, señor. Decía que finalmente cuando vamos a hacer cualquier estudio en la escuela, ¿cierto? En la escuela, entendiendo el concepto de escuela, siempre estamos pensando en esa dimensión simbólica, a no ser que yo vaya a hacer, por ejemplo, un estudio totalmente fisiológico, vamos a suponer, cómo mejora el estudiante su rendimiento a partir de una ingesta determinada. Entonces, es un estudio fundamentalmente funcional donde tendría que derivar algunas variables de orden fisiológico, ¿cierto? Y difícilmente, en el caso de los estudios meramente fisiológicos, esculcaría esa parte simbólica del estudiante, ¿cierto? Pero los estudios que nosotros regularmente hacemos en la escuela son estudios que tienen que ver con mejorar procesos de enseñanza, mejorar procesos de aprendizaje, mejorar currícula, mejorar propuestas, bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Comprender dinámicas sociales y todo eso tiene que ver fundamentalmente con esa gran dimensión social de la educación, ¿cierto? Sea como fuere, no interesa, digamos, dónde se ubica todavía, dónde se ubica mi objeto discursivo. Lo primero que yo debería indagar, obviamente lo primero que yo hago es definir qué es lo que digamos de alguna manera, qué es lo que me altera, ¿cierto? ¿Qué es lo que me altera en términos cognitivos, en términos experienciales, etcétera, en términos teóricos o prácticos? Y desde ahí entonces ya comenzar a esculcar eso que me altera para poder situarme en mi objeto discursivo, ¿cierto? Por eso, la primera gran pregunta que uno hace y que debería aparecer en el problema de investigación es cuál es, digamos, cuál es ese evento, ¿cierto? O eventos que me llevan a decir esto es un problema de investigación, ¿cierto?
Lo primero que uno haría en un planteamiento de un problema es describir de alguna manera la fisura, muchachos, ¿cierto? La fisura. Todavía no la naturaleza específica, porque esa es la que tengo que estudiar como objeto de investigación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, soy un académico que me muevo por el lado eh, de la medicina, pero me interesa es ver las dinámicas médico-paciente, ¿cierto? Las dinámicas de prevención, por qué no funcionan o por qué sí funcionan. Porque a nivel social para algunos grupos sociales funciona un medicamento o no funciona un medicamento. Qué procesos educativos debería tener una comunidad determinada para que no asuma, por ejemplo, el asunto de la consulta como un asunto permanente, sino como un asunto que tenga significancia real o importancia real para la consulta, bueno, qué sé yo. O sea, todo eso que tiene que ver con lo social de la medicina, ¿cierto? Con lo social del problema de médico, del problema, porque el problema médico no tiene que ver obviamente solo con la enfermedad y la curación, ya sabemos. Entonces, involucra afortunadamente toda esa parte social, toda esa parte psicológica, toda esa parte cognitiva del ser humano. Entonces, todo eso tiene que ver con lo social. Claro, entonces, lo primero que yo debería describir en el problema de investigación es eso, ¿cierto? O sea, eso que me conmueve, que me mueve de alguna manera el piso a mí, ¿cierto? Y que me dice, hombre, ¿qué puedo hacer yo acá, ¿cierto? Para mejorar esta situación. Yo veo que mucha gente se lo pasa, ¿cierto? Se lo pasa yendo a consultas, ¿verdad? Con necesidad o sin necesidad, ya están, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para que esa gente no asuma, ¿cierto?, la consulta médica como digamos, como esa especie de vicio, sino como un elemento clave, digamos, en caso de necesidad concreta? Si yo trabajo en la enseñanza de las matemáticas o qué sé yo, en el aprendizaje, ¿qué es lo que me conmueve ahí? Yo veo que cuando yo trabajo tal tipo de cosas, los estudiantes se comportan de esta manera y cuando trabajo esas mismas cosas desde otra forma, se comportan de esta otra manera. O por el contrario, yo veo en la enseñanza o en el aprendizaje del grupo de estudiantes que no rinden adecuadamente, así yo me esmero, y no pasa nada con eso. O que tiene que ver el apoyo familiar, por ejemplo, con los procesos realmente educativos, que tiene que ver con, qué sé yo, todo ese tipo de situaciones problemáticas, ¿no? Eso es lo primero que tiene que aparecer. En realidad eso técnicamente los archivos que se revisan previa a este proceso de investigación que planteamos, dicen es descripción de la situación problemática, ¿cierto? La descripción de la situación problemática. Cuando ustedes describan la situación problemática, es expresar con sus palabras eso que los conmueve, eso que los conmueve. En los proyectos hoy el ministerio se está dando prioridad a ese elemento, ¿cierto? Porque antes era un asunto muy seco y solamente venía la pregunta de investigación, pero en realidad en una tesis doctoral es mucho más importante esto que tiene que ver con eso que los conmueve, porque finalmente una tesis doctoral va a definir el futuro de lo que nosotros o ustedes van a hacer, ¿cierto? Decían algunos compañeros en alguna discusión, el peor fracaso en una tesis doctoral es investigar lo que usted no siente, pero donde usted expresa eso que siente, pues acá, ¿cierto? Eso que lo lleva a uno a decir, esto es lo que tengo que investigar. Finalmente eso es lo que va a trazar de ahí en adelante, de aquí en adelante, su vida, ¿cierto? Si no lo conmueve a usted del fondo,
hace usted un trabajo para titularse y ahí queda el trabajo. Entonces no vale mucho la pena, digamos, tanto esfuerzo, tanta inversión, etcétera, etcétera, para hacer eso. Digamos, la gran pregunta ya teórica que tienen que hacerse, la que les venía comentando, ¿cierto? Que tiene que aparecer en el problema, investigación, en el planteamiento del problema, y es la pregunta por la naturaleza del objeto. Les comentaba que si nosotros no tenemos definido cuál es el objeto discursivo, pues difícilmente yo voy a poder definir la naturaleza, ¿cierto?, de mi objeto discursivo. Entonces, hablar sobre la naturaleza del objeto es básicamente meterme en esa caverna de lo educativo para poder comprender, ¿cierto? Cuál, mejor dicho, desde dónde yo quiero agarrar, digámoslo en términos coloquiales, el objeto discursivo. Les decía, porque es que los objetos discursivos, como son discursivos, entonces los construimos a partir de las investigaciones, a partir de la charla, a partir de los estudios que hemos hecho. Entonces, van tomando un cuerpo, se van objetivando a partir de esas, digamos, de esas recurrencias, diría Foucault. Lo cual significa entonces que en realidad no existen objetos discursivos per se, sino que el mismo objeto discursivo puede tener diferentes perspectivas, ¿cierto? De hecho, tiene diferentes perspectivas porque son construcciones todas ellas sociales, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo es que auscultar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas perspectivas? Incluso en el planteamiento del problema es importante decirlo, así sea a nivel de síntesis, ¿cierto? Decir, mire, este objeto discursivo ha sido abordado desde aquí, desde aquí, desde allá, pero me interesa abordarlo desde aquí. Cuando usted dice me interesa abordarlo desde acá, está agarrando el desde dónde teórico de su objeto discursivo. Eso es ontología, ¿cierto? Esa es la parte ontológica de su investigación. Y es lo que seguirá rigiendo de ahí en adelante las búsquedas que ustedes tienen que hacer en el marco teórico y demás, ¿no? Un ejemplo. Si para mí la enseñanza de las matemáticas, ¿cierto? La enseñanza de las matemáticas en concreto, ya les había puesto ejemplo, no sé si lo alcanzaron a escuchar, depende de lo meramente psicológico. Quiere decir entonces que yo ya tomé partido por lo psicológico. Eso es ontología. Y entonces toda mi tesis tengo que desarrollarlo argumentando cómo la enseñanza de las matemáticas deviene de lo psicológico, ¿cierto? Eso es ontología. Y ahí se fundamentaría todo mi marco teórico, demostrando efectivamente, por eso es marco teórico, demostrando efectivamente esa tesis que yo tengo. La tesis es una tesis doctoral y por tanto fundamentalmente es una tesis que arranca con la apuesta de lo ontológico, muchachos, la apuesta de lo ontológico. Quiere decir entonces que si ustedes no tienen definido el desde dónde, ¿cómo van a desarrollar un marco teórico? Si el marco teórico consiste en darle cuerpo a esa tesis, ¿cierto? ¿Cuál es la tesis? Ya se han preguntado cuál es la tesis, pues esa es la tesis, ¿cierto? O sea, la fisura que yo encontré del objeto discursivo. La enseñanza del inglés es un asunto que tiene que ver fundamentalmente, o puedo decir estrictamente, con lo psicológico. Ahí tomé una postura ontológica y lo que yo tengo que hacer en el transcurso de la investigación es demostrar eso que acabé de decir, ¿cierto? Pero si por el contrario yo asumo otra postura para la enseñanza del inglés y para mí la enseñanza del inglés tiene que ver con lo social, esa es otra postura ontológica, un constructo que se ha configurado en términos de la enseñanza a nivel sociohistórico. Entonces, lo que yo tengo que hacer de ahí en adelante, ahí ya hice una apuesta, eso es una tesis, de ahí en adelante es demostrar esa tesis a nivel teórico, o sea, demostrar que efectivamente la enseñanza del inglés es un asunto que tiene que ver con lo social, ¿no? Y entonces los teóricos en los cuales me tengo que basar tienen que hablar sobre eso. Los que hablen en contra de eso, pues tengo que procurarlos también para debatir con ellos por qué yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de ellos, sino con el que yo tengo, que es que la enseñanza tiene que ver con el
básicamente con lo social. O si por el contrario hay una postura complementaria donde asumo que la enseñanza del inglés tiene de alguna manera una doble influencia, o sea, que la enseñanza tiene que hacerse en escenarios situados y en consideración a eso lo social, lo histórico, lo económico, lo político, etcétera, tienen que ver con la enseñanza del inglés, pero además que tiene que ver con un fenómeno psicológico, porque es que el problema psicológico tiene que ver también con el medio, con el contexto cercano. Supongamos, esa es una postura también ontológica, perdón. O sea, estoy viendo el objeto discursivo, la enseñanza, lo estoy viendo multidimensionalmente. Entonces, lo que tengo que hacer de ahí en adelante es demostrar, ¿cierto? Que efectivamente, a nivel teórico, demostrar que efectivamente la enseñanza del inglés es multidimensional. Y en consideración a eso, los métodos o el método que utilice tiene que corresponder a esa multidimensionalidad que yo planteo en mi perspectiva ontológica. Por el contrario, si mi perspectiva ontológica es psicológica, pues los métodos que utilizo tienen que ser métodos psicológicos. Eso es epistemología. Si la perspectiva es social, o sea, la enseñanza del inglés es meramente social, una postura ontológica, lo que yo tendría que es demostrar teóricamente que es social y metodológicamente utilizar métodos sociales para investigar entonces el problema de investigación que yo tengo. Pilas con eso, muchachos. Si ustedes no tienen definido eso, todavía no hay nada, no hay absolutamente nada. Porque una tesis se configura doctoral, se configura en el marco de la apuesta teórica que va relacionada con la apuesta metodológica y que es lo que yo tengo que demostrar en la tesis. Pero yo llamo una tesis doctoral. Yo he tenido la posibilidad de leer muchos trabajos de investigación que no tienen tesis doctoral porque no se dan esa tarea, ¿cierto? Concreto. Lo primero que hay que hacer es eso, ¿ya? Entrar a esculcar las perspectivas desde las cuales mi objeto discursivo se ha estudiado, se ha analizado y tomar una postura, hermano. Y si no estoy de acuerdo con ninguna de las posturas que hay, pues construir una postura, ¿cierto? Eso también es factible en una tesis doctoral. La otra pregunta, que puede ser la tercera, si la primera que ustedes resolvieron fue la descripción de la situación problemática, pues en la segunda será la pregunta por la naturaleza, pero muchos lo primero que hacen es discutir en el planteamiento del problema la pregunta por la naturaleza del objeto, ¿cierto? Parto de considerar que la enseñanza del inglés ha sido analizada desde aquí, desde allá, desde allá. El ministerio la analiza desde aquí, fulano lo analiza desde allá. Hay un grupo de teóricos que lo analiza desde aquí. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas posturas. Mi postura es que la enseñanza del inglés es esto y esto, esto y esto. Eso es una tesis en la lógica ontológica. Y desde ahí lo que ustedes hacen es argumentar en el marco teórico ese pedacito que dijeron en el planteamiento del problema. Y después entonces pueden decir, bueno, yo digo esto porque es que lo que a mí me preocupa es esto y esto y esto y esto, y esa es la pregunta por la situación problemática. Resuelto el asunto de la naturaleza del objeto, el asunto de la pregunta por la situación problemática, muchachos, pues queda ahora sí la pregunta del estado de esa situación problemática. ¿Cómo está esa situación problemática? ¿Cierto? En términos de esa vaina que yo me planteo como problema, en realidad existe, ¿cierto? Existe solo para mí. ¿Qué potencia a nivel social tiene? ¿Qué magnitud tiene a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje, a nivel, bueno, qué sé yo, ¿cierto?
¿Quiénes han dicho que esa vaina es importante o qué instituciones han dicho que eso es importante, hermano? Entonces, ahí, por ejemplo, muchas personas utilizan para demostrar que el problema es importante, utilizan mucha estadística, ¿cierto? Miren, las pruebas del ICFES se asume que las matemáticas ocupa uno de los lugares no sé qué, y entonces por eso estoy diciendo que uno de los grandes problemas que tiene la educación es la enseñanza de la matemática. O no necesariamente, ¿cierto? Estadística. Yo también puedo decir fulanos y sutanos se han referido a esto entendiendo esto como tal y tal cosa, ¿cierto? Una organización tal ha mostrado la magnitud de ese problema de tal y tal y tal manera, pero ahí yo tengo que llenarme de argumentos para mostrarle a la gente que eso que yo estoy planteando es supremamente importante. En otras palabras, cuando yo llego a esa parte del problema, yo digo, como lector, yo digo, esta vaina tiene que solucionarse, hermano. Porque aquí este man dice, pues cierto, ha logrado todos los argumentos para decir definitivamente esta vaina es supremamente clave, ¿cierto? ¿Qué pasará si no se soluciona? ¿Ya? Por eso es que estamos como estamos, por eso es que hacemos tal cosa, por eso es que hacemos tal otra cosa, por eso es que los niños no sé qué, por eso es que los adultos mayores no sé qué, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que resolver en la tercera gran pregunta que aparece en el planteamiento del problema. ¿Ya? La pregunta por la importancia del problema. Si yo resuelvo eso, ahora sí me voy a qué se ha investigado sobre esa vaina, o sea, cuál es el estado real, digamos, en términos investigativos, en términos de estado del arte, ¿cierto? De ese problema de investigación que yo me formulé, ¿no? Estado del arte. Aquí no aparece el estado del arte en el planteamiento del problema. Lo que tiene que aparecer es una síntesis del estado del arte, ¿cierto? O sea, esa síntesis que aparece en el planteamiento del problema tiene que situarme en términos de lo que hay, pilas con esto, y de lo que no hay, y de lo que no hay en términos del problema de investigación que quiero solucionar. ¿Ya? O sea, ¿qué investigaciones se han hecho? ¿Qué grupos han investigado? ¿En qué van los desarrollos de ese grupo? ¿De qué teorías lo han investigado? ¿Qué métodos han utilizado para investigar esa vaina? ¿Cierto? ¿Y qué ha faltado? Oiga, ese pedacito de que ha faltado es lo más importante en el planteamiento del problema. Porque lo que ha faltado es lo que me dice si amerita o no la investigación. Es lo que me dice que hace falta eso, ¿cierto? Ese rotico, a pesar de que se ha investigado de muchas formas, sin embargo, hace falta este pedacito y yo quiero abordar eso. En la tesis doctoral hay una cosa que es clave, ¿cierto? Y que tiene que ver fundamentalmente con la novedad, con la novedad. Recuerden ustedes, una tesis doctoral, el propósito fundamental, ¿cierto? Es mover la frontera de la ciencia. ¿Cómo yo hago para saber si muevo la frontera de la ciencia o no en investigación si no he hecho un estado del arte? O sea, un planteamiento del problema sin estado del arte no tiene sentido. Para yo poder plantear adecuadamente un problema de investigación, yo tengo que haber consultado el estado de mi problema de investigación, ¿cierto? Y entonces ahí, en esa partecita de problemas, donde yo hago una síntesis y digo, mire, sobre el asunto de la enseñanza de las matemáticas se han hecho estas investigaciones, estas, tales investigaciones se han trabajado desde aquí, tales otras desde acá, tales otras desde acá, el marco teórico que han utilizado lo han basado desde aquí, y entonces veo el rotico y digo, pero los marcos teóricos desde los cuales han abordado la enseñanza del inglés, han sido marcos teóricos que no tienen que ver, por ejemplo, en el caso, lo voy a decir porque nosotros eso hemos hecho mucho,
que no tienen que ver con la dimensión simbólica del ser humano, con los imaginarios sociales. O sea, de todos los estudios que yo vi, tan solo hay un estudio que trabaja los imaginarios sociales. O sea, hay un gran vacío ahí para trabajar la enseñanza del inglés de los imaginarios sociales. Ese es un buen espacio para yo decir, mi investigación es importante. Es un buen espacio para decir, yo puedo correr la frontera de la ciencia desde lo teórico, ¿cierto? Pero otro puede centrarse en lo metodológico. Y entonces decir, mire, han hecho estas investigaciones, les han investigado desde este método, desde este otro método, desde este otro método. Yo veo que este método no se ha trabajado, voy a trabajarlo yo. Entonces estás corriendo la frontera desde la forma epistemológica de abordar el problema de investigación. Por eso, en el planteamiento del problema, otro de los asuntos supremamente clave es tener un adecuado, un muy adecuado estado del arte, ¿cierto? Estado del arte. Ahora, no puede decir, tienen que arrancar con el estado del arte, no, comiencen a plantearse las dos primeras preguntas que abordamos, ¿cierto? Y para poder plantear el problema de investigación definitivamente tienen que hacer el estado del arte, si no es, yo diría, es una bobada, porque el estado del arte es el que me dice se necesita que se investigue o no se necesita. ¿Existe el problema o no existe el problema? Eso lo dicen claramente la mayoría o todos, podríamos decir, las instituciones que hablan sobre proyectos de investigación y obviamente con mayor razón en una tesis doctoral. Miren ustedes, si ustedes han resuelto ya el asunto de qué es lo que los conmueve para hacer la investigación, han resuelto el asunto de, mire, pero esto que me conmueve yo lo voy a abordar desde aquí porque es que hay tales y tales abordajes y a mí no me interesan o no sé qué, y yo lo voy a abordar desde acá. O por el contrario, voy a abordarlo desde donde abordó Fulano, Sultano y Perencejo o desde esta perspectiva, no sé qué. Y fuera de eso, ¿cierto? Han dicho que ese problema es supremamente importante porque define los comportamientos sociales en términos de la cantidad de citas, bueno, de los recursos, de la, bueno, qué sé yo. O sea, porque es importante. Y fuera de eso, han demostrado, ¿cierto?, que hay unos vacíos que ustedes pueden llenar con este trabajo, ¿cierto? Que en realidad ustedes pueden correr la frontera porque el estado del arte me permite ver que existen estos y estos vacíos. Ahora sí, viene la pregunta que es supremamente clave en un planteamiento del problema, ¿cierto? Y es, bueno, ¿cómo usted va a solucionar ese problema? ¿Cierto? Recuerden ustedes, si mi apuesta ontológica, esto es mi tesis ontológica, fue psicológica, los métodos que tengo que utilizar, los enfoques que tengo que utilizar tienen que ver con lo psicológico. Si mi apuesta es social, los enfoques y métodos que tengo que utilizar tienen que ver sociales, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve la coherencia. Vea, muchachos, cuando yo he analizado, cuando yo he leído tesis doctorales, lo primero que hago es buscar en el planteamiento del problema la coherencia, ¿cierto? La coherencia entre lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. Y obviamente los otros elementos, ¿cierto? Si existe el problema realmente, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese problema? Y dónde está el aporte significativo que ustedes van a hacer, o sea, en términos de correr lo que existe, ¿cierto? Correr la frontera de la ciencia. Tesis doctoral estamos hablando. Entonces, en la pregunta por el método, lo primero que uno tiene que preguntar es, bueno, entonces, ¿desde qué enfoque lo voy a utilizar? Ya sabemos que la perspectiva ontológica es una perspectiva fundamentalmente psicológica, entonces, ¿qué enfoque trabajaría esa perspectiva psicológica? Un asunto totalmente teórico, ¿cierto? Donde ustedes hablan ya, por ejemplo, asumiendo la taxonomía de Jürgen Habermas, ustedes utilizarían un enfoque crítico-social, un enfoque histórico-hermenéutico, ¿cierto? O un enfoque empírico-analítico,
¿no? ¿Por qué? Y el por qué tiene que justificarse desde la naturaleza del problema. Desde ahí tiene que justificarse todo. Por eso les decía, lo más importante en un planteamiento de problema es tener clara la naturaleza, el desde dónde ustedes van a agarrarse para descifrar todo lo que sigue en el proyecto, ¿cierto? Vamos a ver este otro pedacito. ¿Se perdió la imagen? No. Ahora sí, después de ustedes haber argumentado eso, que eso realmente aparece fundamentalmente en lo metodológico del proyecto, tienen que ubicar entonces ahora sí cuál es el diseño de investigación que ustedes van a seguir, ¿cierto? El diseño de investigación, ustedes saben que tiene que ver fundamentalmente con el paso a paso de la investigación. Y obviamente el diseño de investigación tiene que ver con el enfoque, porque si mi enfoque es empírico-analítico, pues el diseño tiene que ser empírico-analítico. Pero además, si el enfoque empírico-analítico tiene que ser que la naturaleza del objeto discursivo es empírico-analítico. Y entonces yo dije, ¿cierto?, que la enseñanza del inglés yo la asumiría desde la perspectiva fundamentalmente que tienen que ver con los cambios de conducta, supongamos, ¿cierto? Y eso tiene que ver fundamentalmente con la lógica empírico-analítica de que habla Jürgen Habermas. Es ahí donde yo busco justamente las relaciones, ¿cierto? Y posteriormente, bueno, qué métodos de recolección de la información voy a utilizar, qué métodos de procesamiento e interpretación se van a utilizar, ¿cierto? Cuáles son los actores sociales con los cuales yo voy a recoger la información, o si no van a ser actores sociales, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para hacer procesos de revisión, vamos a suponer, histórica, o procesos de revisión bibliográfica, o bueno, qué sé yo, ¿cierto? Fundamentalmente yo creo que eso es lo que tiene que ver con el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, muchachos, muchachas, tienen la palabra. 15 minutos para hacer esa tarea. Bueno. Si necesitan que les amplíe alguna cosa, con mucho gusto, o que hable sobre algún otro asunto. Claro que sí, muchísimas gracias, querido doctor Napo. Mientras van alistando las preguntas, yo también quiero, más que preguntar, como reforzar ese interés por estos planteamientos. Digamos que en esta perspectiva, el investigador va logrando su propia transformación. Como bien lo decía, si no reflexionamos por ese desde dónde, no cuestionamos todos estos aspectos, pues hacemos un trabajo más, pero no estamos dando cuenta de esa generación de nuevo conocimiento y mucho menos quedamos invitados a continuar investigando porque hemos hecho un proceso que no lo hemos logrado comprender. En ese sentido, también dentro de esto último que tú nos decías de los enfoques, son muy importantes también, entiendo yo, como el ir y el venir, ¿no? Generalmente decimos que siempre vamos a querer estar por una postura muy crítico-social, pero cuando enunciamos esos planteamientos desde los propósitos, ¿no? Como que no nos arriesgamos a llegar allá, sino nos quedamos un poco más en aquello que nos queda más fácil desde lo empírico. Y es como algo constante, ¿no? Por más que estamos como tratando de insinuar en ese sentido, todavía vemos muchas tesis que se quedan allí y como que no lo logramos entender, ¿no? Hay como esa dificultad. Por eso la importancia de que en estos primeros momentos la cojamos con toda, ¿no? De estos planteamientos es que depende un poco el futuro del gran aporte de la tesis. Bueno, voy a dar la palabra, entonces, ahora sí, se estaban acomodando, entonces, por favor, las inquietudes. Desde su tema particular, lo que sea. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Yardani Méndez, yo soy médico y mi tesis doctoral o propuesta
es sobre el razonamiento clínico y su pedagogía, cómo enseñar los aspectos básicos del razonamiento para lograr el diagnóstico de las enfermedades. Debido a eso, escuchando muy atentamente su conferencia, me queda un poco difícil y quisiera por eso preguntarle, ¿cómo logro definir el razonamiento clínico? Pues me refiero a como una orientación. ¿Cómo logro definir el objeto discursivo del razonamiento clínico? Y en ese contexto, de que logre definir esa naturaleza del objeto, ¿cómo plantear ese método, pero epistemológico? O sea, no tanto la parte ontológica que me quedó muy clara, sino esa lógica epistemológica que usted mencionaba durante su charla. Muchas gracias. Ya. Bueno, de todas maneras, esta es una postura nada más, ¿cierto? Ustedes deben entender que como las racionalidades desde las cuales se abordan los estudios son diferentes, entonces obviamente es el punto de vista nada más el que posiblemente te voy a aportar acá. Pero mira, el asunto es que cuando uno define razonamiento, ¿cierto? Razonamiento, de alguna manera ya está tomando una postura, ¿cierto? Una postura ontológica. Yo asumiría, por ejemplo, que lo primero que habría que hacer ahí sería hacer un análisis un poco de esa caverna que implica razonamiento, o esa fisura más bien que implica el razonamiento. Posiblemente el razonamiento no devenga exclusivamente de la lógica de la razón, ¿cierto? De la lógica de la razón convencional que nosotros tenemos, sino que el razonamiento en una lógica sociohistórica deviene también de los contextos, ¿no? Deviene también de las influencias psicológicas, deviene también de muchos factores, digamos. De todas maneras, el razonamiento yo podría tomarlo desde una perspectiva meramente psicológica, pero también podría tomarlo desde una perspectiva multidimensional. Eso es muy importante que tú lo definas. Ese es el constructo teórico que tú tienes que plantear, es la tesis que tienes que proponer, ¿cierto? La tesis teórica. Si yo asumo el razón, por ejemplo, una tesis, pues, que es lo que nosotros hemos hecho, digamos, un poco en las investigaciones del grupo, es que consideramos que los fenómenos que involucran el ser humano no son fenómenos unidimensionales, ¿cierto? Sino que son fenómenos muy, muy complejos. Y en consideración a eso involucran muchas dimensiones, ¿cierto? Por eso entonces la naturaleza que nosotros construimos en esos objetos son o devienen básicamente de estas perspectivas complejas del mundo de la vida, ¿cierto? Entonces, Edgar Morin, por ejemplo, es un actor de referencia importante para uno poder decir, mire, el mundo no es un mundo simple, ¿cierto? Así, ahora mucho menos el asunto del razonamiento, ¿no? El asunto del razonamiento es un asunto que involucra contextos, o sea, yo no puedo pedirle a una persona que está aguantando hambre, ¿cierto?, que razone de la misma forma mía, o una persona cuya crianza, no que esté aguantando hambre en el momento, sino cuya crianza haya sido una crianza que no tuvo los suficientes elementos económicos, podríamos decir, para tener una buena alimentación, a una persona que sí tuvo todos los procesos, al final los procesos de razonamiento son diferentes. O sea, absolutamente diferentes, ¿no? O sea, eso quiere decir entonces que ahí en el proceso de razonamiento devienen muchas cosas, ¿cierto? Devienen muchas cosas. Por eso no todos los maestros somos lo mismo, ¿cierto? Por eso no todos pensamos de la misma forma. Si estamos utilizando similares métodos, no todos desarrollamos las mismas capacidades. Oiga, todos los profesores de la universidad tienen la posibilidad de escribir, ¿cierto? Les dan incentivos porque escriban, porque produzcan sobre no sé qué, y muchos no se atreven. Uno dice, pero ¿por qué, hermano? ¿Cierto? Otros se atreven muchísimo más de la cuenta, entonces uno dice, ¿cómo así? ¿De qué depende eso? ¿Cierto? De muchos factores, muchísimos factores.
A mí me parece que la primera gran inquietud que tú tienes que solucionar es esa, ¿cierto? El asunto del razonamiento, desde dónde lo vas a asumir, yo te sugeriría que abordes diferentes perspectivas y por último definas la perspectiva que tú vas a trabajar. Ahora, una vez haya, esa es la tesis realmente. O sea, yo planteo una tesis cuando digo mi problema de investigación lo voy a solucionar desde aquí, teóricamente. Esa es la tesis teórica. Y de ahí en adelante ya depende todo, ¿cierto? Si tu tesis teórica es la teoría de la complejidad, quiere decir que epistemológicamente tienes que rebuscar un método, ¿cierto?, que tenga que ver con la complejidad. Entonces tendrías que apoyarte en teóricos de la complejidad para poder entonces trabajar ese problema, ¿cierto? Pero si tu enfoque es un enfoque diferente, no sé, ¿cierto?, a la perspectiva de razonamiento de Piaget, vamos a suponer, pues entonces los métodos propios de Piaget son métodos básicamente psicológicos, entonces tendrías que fundamentar una epistemología para la epistemología, ¿cierto?, para solucionar tu problema. Por eso es muy importante que entendamos eso, muchachos. Miren, la primera pela que yo me tengo que dar es ponerme a leer quiénes han trabajado esa vaina y comprender desde dónde la han trabajado, ¿cierto? Claro. Primera gran pela. Para entonces yo tomo una postura. Mi tesis es una postura, ¿cierto? Muchas gracias, doctor. Pero, no. Muy buena tarde, doctor. Tardes. Bueno, doctor, escuchándolo, me encanta que hable de cómo nosotros podemos, desde los imaginarios, investigar también, ¿no? Tenerlos en cuenta. Yo quiero investigar acerca de la inclusión educativa, porque yo soy coordinadora académica en un colegio de secundaria y he visto el proceso en estos niños y a veces me he sentido un poco triste de ver que los niños salen del colegio con muy pocos recursos que le hemos otorgado a nosotros los docentes. Pero resulta que yo como que me enfaticé fue más en los niños de discapacidad cognitiva. Pero ya cuando llego al doctorado empieza un docente a darnos una información, luego llega otro. El discurso pedagógico se va ampliando, como que también yo voy ampliando la visión de esta situación, de esta realidad, que es una problemática que de verdad en el contexto educativo no sabemos cómo abordarla. Sí se están haciendo las cosas, digamos, legales, de llenar el PIAR, de tener en cuenta el DUA, pero no, realmente no le estamos dando la atención a mi manera de ver, o en mi contexto, hablo por el contexto en el que yo estoy, no se le está abordando de la forma eficaz. Pero es que también resulta que sale que los niños que vienen, los extranjeros que vienen con dificultades, los niños afro, los niños niños indígenas que están en nuestro contexto educativo, tampoco les estamos prestando la atención y ellos también están dentro del grupo de inclusión. Y sumémosle también los niños con situación de género, las niñas que han sido vulneradas, también esa es otra situación de inclusión. Entonces, como que a veces uno dice, bueno, esto hay una gama de posibilidades muy grande, pero desde qué perspectiva es como la más adecuada para mirar y entrar a trabajarla y poder hacer un aporte a este contexto que siento que es una necesidad imperiosa. Muy bien, muchas gracias. A ti, profe. A ver, el asunto de la inclusión yo lo he trabajado en algunas tesis incluso, ¿cierto? Y una vez te doy el dato, yo creo que la doctora Nubia tiene también alguna información sobre esto porque ella me ha colaborado en estos procesos. Hay un muchacho que presentó una tesis muy buena, creo, fue Julián Eduardo Betancourt, sobre la inclusión.
en el doctorado de la Roe Colombia de la Universidad de Caldas, de Julián Eduardo Betancourt, y creo que él da unas luces muy claves en términos de dónde. ¿Cierto? Sería muy interesante que vos arrancaras leyendo esa tesis. Es una tesis muy buena en términos de lo teórico, creo. Entonces, y de los hallazgos, porque él finalmente también encuentra una luz importante en términos de dónde debería asumirse el concepto de inclusión, ¿cierto? O sea, eso creo que podría ser. Lo otro es que en la reflexión que tú presentas ya estás tomando una postura, o sea, lo que tú estás diciendo cuando cuentas, o sea, cuando tú hablas del Estado, porque mira, lo que tú acabaste de comentar es el estado de la situación problemática, eso tienes que escribirlo en el planteamiento del problema. Eso que te conmueve, que te llevó a que te lleva a hacerte esa gran pregunta. Lo que yo veo es que tú ya diste un vuelco de asumir o de querer asumir el asunto de la inclusión desde una perspectiva meramente cognitiva a una perspectiva totalmente sociocultural e histórica, ¿cierto? Entonces yo creo que por ese lado tienes que enfocar la ruta para plantear la tesis, o sea, tú deberías, pues es una sugerencia respetuosa, deberías asumir entonces o arrancar asumiendo el hecho de que el asunto de la inclusión no es un asunto que tenga que ver meramente con lo cognitivo, sino que sobre todo tiene que ver con lo social, que tiene que ver con los recursos culturales, que tiene que ver, bueno, con tantos factores que tienen que ver con la inclusión, y entonces que por eso la apuesta que tú vas a hacer en tu investigación va a ser una apuesta multidimensional ¿cierto? Multidimensional de la inclusión. A mí me parece que eso ya es una tesis, eso ya es una tesis. Ahora, lo que te queda en el transcurso del proyecto es plantear cómo asumes lo multidimensional, que eso es lo que ya desarrollas en la tesis, ¿cierto? En los planteamientos de la tesis, ¿no? Yo creo que ahí arrancarías y podría ser una muy buena opción. Y el texto de la investigación de Julián te da elementos, te aportaría elementos para que consultes a algunos teóricos, de pronto arranquen desde ahí. Él trabaja mucho el asunto de los imaginarios sociales desde Edgar Morin, ¿cierto? Desde Edgar Morin. No, perdón, desde Edgar Morin. Sí, desde Edgar Morin. Complejidad. Bueno, yo te quería contar que Julián ha estado con nosotros en 2 oportunidades. Perfecto. La primera tal vez no fue con este grupo, estuvimos trabajando un poco en relación con la tesis, pero el semestre inmediatamente anterior nos acompañó y realmente ha venido avanzando mucho en el tema de la inclusión desde perspectivas de género. En realidad nos dio unos excelentes aportes. Yo creo que él va como en ese estado del arte, en ese estado de punta en relación con la investigación sobre el tema. Entonces, muchas gracias, porque el director de esa tesis fue nuestro querido Napoleón Murcia Peña, y esa tesis fue laureada y realmente él la asume, ¿no? Digamos, está transversalizado con ese tema. Y sí, hemos estado pendiente de esos avances. Bueno, otra compañera que quiere intervenir es nuestra compañera Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como que entre ayer y hoy traigo una duda de carácter metodológico. Pues yo le pregunto cuáles son esos criterios pertinentes que debo quizá tener en cuenta al momento de elegir una metodología. Yo he estado acostumbrada como a utilizar metodología de investigación-acción participativa, cualitativa, cuantitativa, y como que muchas veces de allí no me salgo. Entonces, efectivamente, para lo que tengo propuesto ahorita, pues tengo justamente propuesta la investigación
investigación-acción participativa con un método mixto entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Finalmente, el tema es que a través de un modelo educomunicativo, con un enfoque sociocultural, pueda mejorar esas competencias de lengua castellana, hablar, leer, escuchar y escribir. Con un modelo educomunicativo desde lo sociocultural, pues buscar cómo mejorar justamente. Me llamaba la atención que su merced dice que cuando se refiere a mejorar, se habla de enfoques sociales. Entonces, allí es donde yo empiezo a patinar. Allí empiezo a patinar. Alguien me preguntaba, mi directora de tesis me decía, tú lo que quieres hacer es un modelo pedagógico. Entonces, ese cuestionamiento epistemológico, pues también lo tengo. Creo tener claro el problema, ¿sí? Pero entonces es eso. El problema es como el querer mejorar esas competencias y es como querer tener unos criterios para, pues como para no, de pronto no utilizar un método que quizá no me sirva. Mil gracias. A ti muy amable, muchas gracias. Bueno, primero por el comentario que haces debes tener claro que el querer mejorar algo no es un problema, ¿cierto? Es una salida, es una solución. O sea, la salida tuya es querer mejorar algo, pero quieres mejorar algo porque hay un problema. Entiende eso. En la descripción de la situación problemática tú tienes que describir no es lo que quieres, que eso es la última parte del planteamiento del problema, sino lo que te conmueve, ¿cierto? O sea, ¿qué te conmueve a querer mejorar esas competencias, ¿cierto? Ese es el problema, eso es lo es el problema. Primero, acertar la claridad. En segundo lugar, mira, si ustedes apenas están comenzando a plantear el problema, es muy prematuro que todavía pienses en el método, porque hoy, digamos, hoy estoy refiriendo en los últimos 10 años, creo, los métodos corresponden estrictamente a la naturaleza de los problemas, ¿cierto? Estrictamente a la naturaleza de los problemas. Quiere decir que hoy lo importante no es ni siquiera el método de investigación, sino el diseño, ¿no? El diseño de investigación. Yo puedo utilizar diferentes métodos de investigación, ¿cierto? En un diseño complementario, puedo utilizar diferentes métodos de investigación. De acuerdo a las particularidades del problema. El problema es el que me dice qué diseño utilizar o qué métodos utilizar, ¿cierto? Nosotros hicimos un estudio sobre el asunto de la calidad de la educación en diferentes instituciones. Y en ese estudio definimos exactamente, podríamos decir, las categorías de la realidad y desde las categorías fuimos construyendo los métodos, ¿cierto? Entonces, un estudio que las categorías nos daban para utilizar 2 o 3 métodos, pero no fue porque yo quise, sino porque las categorías me empujaron a hacerlo. Por eso que tú digas, yo voy a utilizar un método cuantitativo, un método cualitativo, un método mixto, pues eso no tiene mucho sentido todavía, no tiene todavía mucho sentido porque es que tú no has descifrado la naturaleza todavía profunda de tu objeto discursivo, ¿cierto? Claro, evidentemente uno puede trabajar ese problema desde un trabajo de investigación-acción, ¿cierto? Y me imagino que tú lo descifras desde un trabajo de investigación-acción porque piensas desarrollar un proceso, podríamos decir, de práctica con el grupo para ir validando tu proceso en la medida que vas trabajando, para que sea un proceso de investigación-acción, ¿cierto? Así es. Eso podría resultarte, ¿cierto? Pero el enfoque, digamos, la investigación-acción en realidad es un método, ¿no? O sea,
Existe un método de investigación-acción, pero existe un método de investigación-acción participativa que es mucho más potente en términos educativos, y ese fue el método de Orlando Calport, investigación-acción participativa, que también es un método. O sea, tú ahí no necesitas decir, no necesitarías, si vas a utilizar esa perspectiva, no necesitarías decir, yo voy a utilizar la investigación lista porque el método ya está, ¿cierto? La investigación-acción es un método de investigación. El enfoque es otra cosa, ¿cierto? El enfoque es de alguna manera la lente teórica desde la cual tú vas a asumir el análisis de tu problema de investigación, ¿cierto? La lente que te vas a colocar, o sea, eso que acababa de decir yo, el desde dónde teórico, ¿no? El desde dónde teórico, desde dónde vas a asumir ese problema, ¿cierto? Ese problema que te conmueve, no la solución que dijiste, ¿cierto? Sino el problema real, ¿no? Y una vez descifres desde dónde, porque tú para descifrarles desde dónde tienes que estudiar cuántos desde dónde hay, en otras palabras, ¿cierto? Cuántas lentes se ha puesto la gente para analizar esa dificultad que tú ves ahí. Y entonces ahora sí ahí decir, mi lente va a ser esta, mi perspectiva va a ser esta, ese es el enfoque, ¿cierto? Por eso Habermas habla de las ciencias empírico-analíticas, crítico-sociales, histórico-hermenéuticas. O sea, la ciencia empírico-analítica, o sea, es un enfoque porque son todas esas ciencias que asumen que las realidades son a nivel explicativo, ¿cierto? O sea, en términos de causas y consecuencias, ese es un enfoque. Quiere decir que si yo asumo que el problema tiene que ver con las causas de algo para generar la consecuencia, es un enfoque empírico-analítico. Pero si yo asumo que el problema mío tiene que ver es con el asunto de lo que se ha construido familiarmente, lo que se ha venido construyendo en el hogar, de lo que se ha venido construyendo en el país, de lo que se construye desde la alimentación, desde los escenarios de acción del sujeto, etcétera, pues es un enfoque histórico-social, ¿cierto? O sea, es un enfoque histórico-social, ¿no? O sea, es multidimensional, un trabajo multidimensional, una perspectiva multidimensional de un problema es un enfoque crítico social. Y si yo quiero transformar finalmente la realidad, entonces un enfoque ya que tiene que ver con el método práctico que plantea Jürgen Habermas, ¿cierto? Entonces, primero descifra, te sugiero, respetuosamente, descifra el problema ampliamente, estudia quiénes han analizado el problema y desde dónde lo han analizado, toma una postura desde ahí y plantea tu problema de investigación, de acuerdo a los 5 elementos que hablamos para plantear un problema. Por el método no te preocupes, el método te dirá, si tú desarrollas la tesis, ¿cierto? La misma tesis posteriormente te va dando las posibilidades del método, ¿cierto? Cuando uno desarrolla la tesis. Por eso una tesis no puede ser el agregado de títulos ni riesgos. Una tesis tiene que ser el desarrollo de la tesis que tú planteaste en el planteamiento del problema, ¿no? Si tú no planteaste un escenario ontológico, desde dónde, pues difícilmente uno va a poder hacer una tesis. O sea, ¿cómo hago una tesis? O sea, ¿cómo hago un marco teórico y todo ese tipo de cosas? Eso sería. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Cero. Yo soy médico y planteo en mi tesis doctoral las perspectivas curriculares de la formación pedagógica para mejorar las prácticas docentes de los profesionales de salud. Me planteo unos objetivos en el que buscamos identificar las características y las necesidades formativas pedagógicas en los profesionales de salud. Explorar las principales perspectivas curriculares en el campo de la pedagogía, establecer algunos criterios para la estructuración curricular y pues establecer finalmente unos programas de formación pedagógica para estos profesionales. Yo he estado revisando algunos teóricos y entre ellos, realmente estaba escuchándolo y yo decía, bueno, no sé si mi punto o mi visión desde la ontología es como, lo estaba aquí pensando, el acto de enseñar y ese acto lo he estado revisando desde algunos referentes teóricos
digamos que desde la pedagogía, pues Paulo Freire, pero también Mario Bunge desde la racionalidad y el rigor científico, Bertrand Lanfin desde la teoría de los sistemas, Morán desde el pensamiento complejo, Schoeffeli desde la teoría del enganche estudiantil. Entonces, cuando lo escuchaba ahorita, yo decía, bueno, desde qué visión, desde qué postura debo abordar esta temática en la medida que, digamos que si yo me puse a mirar, yo manejo en algo la investigación cualitativa, entonces tiendo a medir todo y considero que, digamos que dentro de mi formación, esa ha sido como el punto de creer la verdad, pero estoy viendo, digamos, las perspectivas constructivistas que usted nos hablaba un poco, o también entender que ese fenómeno tiene muchas interpretaciones, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, estaba viendo desde mi objetivo, que era identificar las características y necesidades formativas de los profesionales, poder evaluar esas experiencias, esos significados, esas trayectorias, esas transformaciones del médico a llegar a ser docente. Yo puedo en los objetivos evaluarlos desde, o sea, o desarrollarlos desde distintas perspectivas. Ejemplo, este objetivo a mi visión tendrá que ser, lo puedo evaluar desde la fenomenología interpretativa, pero no sé si el siguiente objetivo lo puedo evaluar desde otro punto de vista, ¿sí? No sé si eso se puede hacer, o me llama la atención lo que le decía mi compañera de las multidimensiones, porque yo considero que de pronto mis objetivos se abordarían mejor desde esta multidimensión, pero realmente no es un tema, yo no manejo mucho pues casi nada, la investigación cualitativa. Entonces me preguntaba eso, mi objetivo 1, yo lo abordaría desde la fenomenología interpretativa, porque es lo que considero que se adapta mejor desde lo que quiero encontrar. Pero si hay algo en mi objetivo 2 o 3 que lo pueda abordar desde otra perspectiva, ¿puedo hacerlo? O no sé. Listo, muchas gracias. Vea, de todas maneras, lo primero que tienes que definir pues yo creo que es muy prematuro todavía para que te formules objetivos si no has definido toda la naturaleza de tu objeto, porque la naturaleza del objeto es la que le da a uno los objetivos, ¿cierto? Cuando, no he dicho lo que yo he dicho e insisto, ¿cierto? La naturaleza del objeto, si mi objeto es multidimensional, los objetivos tienen que apuntar a la multidimensionalidad, ¿cierto? A buscar esos elementos en diferentes dimensiones. Si la naturaleza de mi objeto es unidimensional, pues entonces los objetivos tendrían que apuntar a solucionar el problema en la dimensión desde la cual yo abordo mi problema de investigación, o sea, desde un teórico. Por eso lo primero es asumir eso, ¿cierto? ¿Cuál es la naturaleza que le vas a dar a tu objeto discursivo? Pero lo primero es cuál es tu objeto discursivo, porque de todas maneras el asunto del currícula es un objeto discursivo que tiene que ver fundamentalmente con elementos relativos a planes, programas y demás, para lo cual en las lógicas socioculturales como la que plantea, por ejemplo, Henry Portela, un compañero de la Universidad de Caldas, el currículo multicultural o pluricultural, me parece que es que él lo plantea, implicaría estudiar diferentes dimensiones para poderlo analizar, y una de esas dimensiones tiene que ver con los sentidos de los que reciben el currículo, ¿cierto? O sea, en este caso, de los médicos que se forman. ¿Cuál es el sentido que los médicos tienen sobre la educación, no sé qué, para de ahí formular entonces una propuesta curricular? Pero entonces eso es en el caso de que tú vayas a formular una propuesta curricular, ¿cierto? Si tu interés no es formular una propuesta curricular, porque ese es un objeto discursivo, ¿cierto? Configuración de currícula, es un objeto discursivo, en cuyo caso la gran caverna sería el currículo, y la fisura que buscarías tendría que ver fundamentalmente con la propuesta curricular.
para lo cual tendrías que acudir a muchos elementos, ¿cierto? Y uno de ellos le relacionaba con la comunicación para ver los sentidos sociales. O si por el contrario lo que te interesa son las percepciones, que es muy diferente a los imaginarios,